Pueden tomar sus asientos, por favor. Bueno, en esta mañana tomamos el libro de Primera de Corintios. Recuerden que estuvimos viendo primero celebrando el Día de la Madre, después estuvo el pastor Daniel Arruña predicando sobre lo que nos estaba hablando nuestra hermana Elisa hace unos segundos, unos minutos atrás. Así que este es el momento en que volvemos a retomar el libro de Primera de los Corintios y nos enganchamos de nuevo en lo que hemos venido estudiando. No nos engañemos, ese es el título del sermón de esta mañana. Al finalizar el capítulo 3, el apóstol Pablo empieza como a darle término, a finalizar el tema de la división que había en la iglesia de Corinto. Pablo les dice que han estado viendo las cosas de una manera carnal, de una manera no espiritual, y que estaban siendo guiados por una sabiduría humana. Recordemos que ya Pablo ha hablado todo lo referente al tema de la sabiduría y la hemos visto, la hemos estudiado en capítulos anteriores. Pero es bueno también que podamos recordar y hacer un resumen de lo que habíamos estado viendo. Habían ciertos miembros en la iglesia de Corintio que se jactaban de su conocimiento. Sin embargo, Pablo les dice que sin amor es vano, este conocimiento. Ese alarde, ¿no es cierto?, que hacían del conocimiento, los hacía llevar a diferentes opiniones y a formar grupos donde unos preferían a Pablo, el estilo de Pablo, otros el de Cefas, que es Pedro, otro el de Apolo, y finalmente otros decían que eran de Cristo. Y Pablo les enseña primeramente que sin amor, como dijimos, solo esto sirve para inflarse nomás de orgullo. Pero también les hace ver que el conocimiento que en el mundo se adquiere es de poco valor, de muy poco valor, y que la sabiduría, la verdadera sabiduría, se encuentra en el mensaje del Evangelio, es decir, en el mensaje de la cruz de Cristo, el cual para algunos es de locura, no lo estamos viendo, para otros de tropiezo, y para los que creen es de salvación. De manera que, aclarando el punto de la verdadera sabiduría que procede de Dios, el apóstol los empieza a amonestar ahora diciéndole carnales debido a su actitud divisionista. Y entonces estuvimos viendo dos ejemplos, dos metáforas. Una era la agricultura y la otra la construcción de edificios. Y les hace ver a los corintios que cualquiera que sobreedifique mal va a ser juzgado aquel día por su negligencia en el tribunal de Cristo. Ahora, este tribunal no es para ver si eres salvo o eres culpable. No. El Señor Jesús va a evaluar a cada uno la contribución que hizo a la iglesia, a cada pastor, a cada ministro, a cada persona. Y entonces ese día, este juicio va a revelar la sinceridad de la obra de cada uno. Y Dios va a determinar si una persona fue o no fiel
a las instrucciones de Jesús. Es decir, el buen trabajo será recompensado y el trabajo infiel o inferior será descartado. También dice que aquellos que provocan la división en el cuerpo del Señor cometen un gran pecado que se va a castigar con la misma destrucción. Y terminando, el apóstol finaliza esta discusión, haciéndoles ver a todos los lectores que lo mejor para adquirir la verdadera sabiduría que viene de Dios y no caer en estos problemas, en estos pecados, es haciéndose ignorante para llegar a ser sabio. Ahora sí, yo les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en 1 Corintios 3, los versículos 18 al 23. 1 Corintios 3, versículos 18 al 23. Y la palabra del Señor dice: que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante, para así llegar a ser verdaderamente sabio. Pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. En efecto, la Escritura dice: Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Y dice también: el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son tonterías. Por eso nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres, pues todas las cosas son de ustedes. Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro. Todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Yo quiero que esta mañana estemos viendo diferentes puntos y lo primero que quiero que veamos es: para alcanzar la sabiduría hay que hacerse ignorante. Esa es la parte que a ustedes les toca llenar en sus papeles. Para alcanzar la sabiduría hay que hacerse ignorante. Leamos una vez más los versículos 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. En primer lugar, el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que nadie se engañe, creyéndose más sabio de lo que realmente es. Algunos de ellos habían llegado a creer que lo sabían todo, como los grandes maestros filósofos que existían en su tiempo, como existen también hoy en día personas que creen que lo saben todo, que la sabiduría que le ha dado el mundo ya con eso es lo máximo. Pero no es así, ya que toda esa sabiduría humana está vacía, no tiene nada. Ahora déjenme recordarles que cuando hablamos de sabiduría humana, estamos hablando de una forma de vivir, de una forma de pensar, de una filosofía de vida que le ha dado la espalda a Dios. De esa sabiduría estamos hablando cuando decimos de la sabiduría del mundo. Por eso dice Pablo: nadie se engañe.
¿Por qué? Porque la sabiduría humana no te justifica delante de Dios. La sabiduría humana no trae perdón de tus pecados, ni tampoco te puede darte vida eterna. Por tanto, el primer paso que se tiene que dar para llegar a adquirir esta sabiduría de Dios era convirtiéndose en ignorante. Ahora, tampoco quiero que se confunda y me entienda mal. Pablo está hablando en el contexto de la iglesia, no en el contexto de tus estudios o de tu trabajo. O sea, yo no estoy diciendo que hay que dejar de estudiar para hacerse más ignorante. No. Hay que estudiar, hay que prepararse. E incluso, como yo les decía a mis hijos cuando estaban jóvenes solteros, los estudios no terminan en la high school, terminan en la universidad. Ni tampoco hay que hacerse ignorante en su trabajo. No. Confíe en sus conocimientos de lo que ha aprendido. Confíe en él. Pero a la hora de la edificación del cuerpo o de tu vida espiritual, entonces confía solamente en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Esto te conlleva a la humildad, te conlleva a la pobreza espiritual. Y ambas cosas, lo único que pueden hacer es acercarnos a Dios, quien es la fuente de la eterna y verdadera sabiduría. Santiago 4:10 dice: humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor. Por eso no hay que creer en la sabiduría de este mundo, que es nuestro segundo punto. No crea en la sabiduría de este mundo. Una vez más, no se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pablo está diciendo, lo único que está diciendo Pablo es que uno tiene que abandonar cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier concepto o aprendizaje de este mundo que contradiga las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Muchos no creen en el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque sencillamente no encaja en su forma de vivir, en sus ideas, en sus creencias o prejuicios. Sin embargo, hay que abandonar todo lo aprendido para abrir el corazón a la verdad del Evangelio de Cristo. Acordémonos un poquito nosotros cómo fuimos tocados por el Espíritu Santo en algún momento. Porque llegó algún momento en que abrimos nuestro corazón para poder escuchar la palabra de Dios. Y ahí es cuando sucede ese cambio. Abrir el corazón a la verdad del Evangelio de Cristo. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Es insensatez para con Dios. Para hacerse entender, entonces Pablo cita 2 versículos del Antiguo Testamento. El primero, Job 5:13, que dice que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. La versión popular me gusta mucho porque dice: Él
atrapa al astuto en su propia astucia y hace que fracasen sus planes malvados. Entonces Pablo está mostrando que es Dios quien atrapa a los sabios en este mundo, en su propia astucia, para confundirlos aún más. Y Pablo vuelve a recalcar y cita otro versículo bíblico y ahora del libro de los Salmos, el Salmo 94:11, que dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Pablo está afirmando que los pensamientos más sublimes de los hombres son solamente vanidad, pura vanidad. Por tanto, si los cristianos quieren alcanzar la verdadera sabiduría, tiene que desprenderse de todo concepto humano, de cualquier filosofía humana de este mundo y aferrarse solamente al Evangelio del Señor Jesús. Todo es nuestro, dice Pablo en el versículo 21, en una parte del versículo 21. Ese es el tercer punto. Todo es nuestro. Porque somos de Cristo, porque somos suyos, lo tenemos todo, porque lo tenemos a Él. Primera de Corintios 5, 8. Primera de Corintios 5 al 8. Dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el privilegio de pertenecer al Señor y recibir su gracia, el poder de Dios que da a los que hablan de Él y entienden su verdad y la realidad de los dones espirituales. Tenemos todo eso. También tenemos el amor del Señor. Y como tenemos todas esas cosas, cuando tengamos que corregir a otros, sería bien importante empezar refiriéndonos a lo que Dios ya ha logrado en ellos. Antes de poner el dedo en la parte mala, buscar la forma positiva de ver la cosa y ver lo que Dios ya ha hecho en ellos. Y eso es lo que está haciendo Pablo con la iglesia de Corintios. Pablo también dice que tanto la vida como la muerte son nuestras. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser posible esto? Mientras las personas que no han recibido a Jesús como su Salvador son víctimas de la vida, arrastrados por sus corrientes, por sus ideas, por su pensamiento, y se preguntan y se vuelven a preguntar cuál es el sentido de la vida y no la hallan. Y esto por Dios que es verdad. Porque yo lo puedo ver todos los días en mi trabajo. Llega el día lunes y es la amargura más grande. Y no saben cuál es el motivo del por qué vivir. Y se preguntan cosas y buscan. En cambio, los creyentes sabemos cuál es nuestro motivo por el cual vivimos.
cuál es el verdadero propósito. Y ese es tener una relación con nuestro Señor. Una relación personal con Él. Mientras tanto, para las personas que no creen, la muerte es un motivo de temor. Para nosotros no lo es. No, porque sabemos y tenemos la seguridad de que el Señor venció la muerte en la cruz. Y que el día que nosotros tengamos que enfrentar la muerte, es solo el comienzo de una vida eterna con Dios. Por tanto, no hay nada de qué jactarse. Punto 4. No hay nada de qué jactarse. Primera de Corintios 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Y Primera de Corintios 4:6 dice: hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien, y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo. Lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito, y para que nadie se hinche de orgullo, favoreciendo a uno en perjuicio de otro. De manera que, considerando todo esto, Pablo dice que no queda ya de qué más jactarse. Porque aunque adquiramos la sabiduría de los hombres, no debemos de jactarnos por ello. ¿Por qué? Porque, como ya dijimos, es vana. No sirve. Aquello que los hombres puedan llamar sabiduría es un completo absurdo que contradice la palabra de Dios. Y si no, solamente podemos recordar algunas teorías humanas que afirman ser los descubrimientos más increíbles de la ciencia, tal como la teoría de la evolución de Charles Darwin, que cree que nosotros, ¿no es cierto?, descendemos del mono. O la teoría del Big Bang, de esta explosión cósmica donde se creó todas estas cosas. O de las teorías psicológicas, de la psicología, que afirman que la maldad del hombre está en medio de lo que lo rodea y no en su interior. Y así muchas otras que resultan solamente contradictorias a lo que la Biblia enseña, sino que también son completamente vanas. Son vanas. Cuando los corintios discutían entre ellos afirmando decir que pertenecían al mejor grupo y entonces decían, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefa, no, yo soy de Apolo, así. Lo único que estaban reflejando era la sabiduría del mundo. En ningún momento estaban reflejando la sabiduría de Dios. Una sabiduría del mundo que cree tener la verdad absoluta, que no hay otra. Y lo peor de todo es que estaba causando divisiones en la iglesia. Lo cierto es que como cristianos tenemos acceso a la verdadera sabiduría, la cual se encuentra plasmada en la Biblia, en la palabra de Dios. Y es por medio de ella que podemos comprender cuál es nuestro origen verdadero, nuestra verdadera naturaleza, la realidad del pecado y sus duras consecuencias, el plan de salvación. Y además de todo eso, todas las bendiciones que podemos ver que hay en la Biblia y todas las promesas o todos los consejos que necesitamos para conducirnos en este mundo.
Y esta sabiduría no es exclusiva solamente para un grupito. No, es para todo el cuerpo de Cristo, para toda la iglesia universal, para todos. Todas estas cosas son comunes y por tanto debemos de estar unidos, no desunidos. Y así como Cristo le pertenece a Dios, el Padre, nosotros le pertenecemos a Cristo. Y esto también nos lleva directamente al último punto de esta mañana. Somos de Cristo y Cristo de Dios. Salmo 100, versículo 3 dice: sabed que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Y Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Tengo todo, porque somos de Cristo. Tenemos todo, porque somos de Cristo. Sí, tenemos todo. Entonces, ¿puedo hacer todo lo que yo quiero? No. No. ¿Por qué no? Porque eres de Cristo. Porque perteneces a Cristo. Porque pertenecemos a Cristo. La iglesia es de Cristo. Él es mi Salvador. Pero por sobre todas las cosas, Él tiene que ser mi Señor. Y no hay nada mejor, absolutamente nada mejor que tener a un buen Señor. Porque es en el Señor, en su evangelio, en su palabra, donde yo tengo todas esas bendiciones, todas esas promesas, y donde yo puedo encontrar la libertad verdadera. La mejor libertad es ser esclavo de Cristo. Porque si no soy esclavo de Cristo, entonces soy esclavo de mí mismo. ¿Y saben también de quién? Del mundo. Por eso el mundo, las personas están como están. Por eso usted encuentra personas que están pasando por momentos tan difíciles. Por eso encontramos este mundo que está con los pies para arriba. Y no hallan el rumbo. Nosotros pertenecemos a Cristo. Y el Señor quiere quitarnos toda religiosidad que nosotros hayamos puesto o agregado en nuestra vida como cristianos. Que además no son de bendición para nuestra vida y que menos dan gloria a Dios. Si tenemos que agruparnos en torno a alguien o a alguna cosa, que sea en torno a Cristo, porque nosotros pertenecemos a Él, somos de Él, Él es mi Señor. Él debe ser el fundamento de nuestra vida y, por supuesto, el fundamento de la iglesia. Para terminar, Filipenses 3:8 dice: aún más a nada le concedo valor, si no lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Después que Pablo consideró todo lo que había logrado en la vida, manifiesta que nada de eso tenía valor cuando se compara
con el conocimiento de Cristo, con el Evangelio de Cristo Jesús. Esta es una declaración muy profunda acerca de los valores. La relación de una persona con Cristo es más importante que cualquier otra cosa. Conocer a Cristo debe ser nuestra meta final. Debe ser nuestro anhelo, conocerlo cada día más. ¿Y cómo lo conozco? A través de su palabra, a través de la oración, a través de escuchar un mensaje, a través de la escuela, de los estudios de la escuela dominical. Consideremos nuestros valores. ¿Hay algo más importante que su relación con Cristo en su vida en estos momentos? Piense. Si sus prioridades están equivocadas, ¿qué puede hacer al respecto para poder reordenarlas? Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Quieres ser sabio? Entonces teme a Dios. Y la Biblia no está hablando de tener miedo, no. Teme a Dios, conócelo a través de su palabra y obedece todo lo que Él nos ha dicho a través del Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre amado, recibe toda la gloria en esta mañana. Queremos confesar que en muchas ocasiones hemos hecho las cosas de manera religiosa, sin fe y en apariencia. Te damos las gracias también, Señor, porque el día de hoy escuchamos tu palabra que no nos rechaza, sino que nos llama y nos dice que el fundamento ya está puesto. Te pido, Señor, que nos ayudes y guíes para edificar sabiamente sobre este fundamento que es Cristo Señor. Y yo voy a pedir que usted siga orando y presentándose al Señor. Y si usted le ha dicho estas palabras al Señor, diciéndole que muchas veces ha actuado sin fe, de manera religiosa, pero que ahora está escuchando que el Señor le está volviendo a llamar para que empiece a edificar, sobre edificar en lo que es el verdadero fundamento. Si usted le está diciendo esto al Señor, yo voy a pedir que levante su mano, quiero orar por usted. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Bendito sea el Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, por cada uno de estos hermanos y hermanas que ha levantado su mano. Tú conoces sus nombres, tú los conoces personalmente. Bendice sus vidas, protégelos, guíalos, dale fuerza, Señor, para que tu voluntad sea hecha en cada uno de ellos. Y te ruego, Padre Celestial, para los que todavía seguimos con dudas, seguimos con alguna cosa en nuestra vida que no está dando gloria a Dios, te ruego, Señor, por cada uno de ellos para que durante la semana, Señor, reordenen sus valores y te den el primer lugar a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, pero también eres el Señor de nuestras vidas. Protege la iglesia del amor. Bendícela, Señor. Y gracias te damos, Señor, por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros y en esta iglesia. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
Nos ponemos de pie para despedir la reunión de este día. Y ahora, Señor, que tu poder nos acompañe, que el amor de Cristo Jesús esté con nosotros y que el compañerismo del Espíritu Santo sea una realidad en cada uno de nosotros. Para ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén.